En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura por desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Muy buenas tardes, Ale, querida, y a todos los que nos acompañan en nuestro programa número 26, nada menos. Hoy, domingo 18 de octubre, estamos justo a un año, ¿no?, del estallido social, y por eso queremos aprovechar este espacio privilegiado que es la radio, sobre todo la radio agricultura, ¿no es cierto?, con toda su credibilidad, su prestigio y sus años, ¿no es cierto?, y desde acá hacer un llamado a todos a respetarnos, a cuidarnos y a no decaer en los esfuerzos para crear las instancias de conversación que nos permitan llegar a acuerdos y así transitar todos juntos, ¿no es cierto?, hacia un Chile mejor, justo y más próspero y libre para todos y todas. Coincido con la importancia de generar espacios y condiciones para posibilitar encuentros y acuerdos. Aunque tenemos responsabilidades distintas según los roles que cada uno va teniendo en la sociedad, todos y todas somos responsables de aportar con apertura nuestra mejor energía para contribuir, para cuidar este momento, este país maravilloso, este planeta. Personalmente, creo que la cooperación, la humildad y el trabajo comunitario son claves para poder convivir en la diversidad. Y desde ese lugar, Gonzalo querido, te invito a que pudiéramos comentar tu columna publicada esta semana en El Pulso, del diario La Tercera, que lleva por nombre ASECH, Emprendedores Institucionales en Acción. ¿Es como una arenga o me equivoco? Algo de arenga tiene, y particularmente relevante en los días que corren. Y efectivamente trata de marcar y de poner un foco, ¿no es cierto?, la importancia del rol que ha estado jugando la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, ¿no es cierto?, que es la asociación de emprendedores más grande del país, que reúne a casi 40.000 asociados, ¿no es cierto?, de diversos rubros, edades y realidades. Y tengo el honor de ser parte de un consejo como asesor del consejo directivo de la ASECH, en el fondo, y quise contribuir con mi aporte para ayudar a que las cosas sucedan y sigan sucediendo. En el sitio web de la ASECH se declara como sueño el hacer de Chile el mejor país para emprender, en el que todos, independiente de su origen y realidad actual, tengan igualdad de oportunidades para comenzar un proyecto o una empresa. Tal vez por ahí se explica parte de la importancia que le asignas a una asociación como esta. Tal cual, ¿no es cierto? Fíjate que esa definición muestra las particularidades de su perfil. La ASECH concentra todo tipo de emprendedores, desde consagrados hasta lo que le llaman los wannabe, los que quieren ser, ¿no es cierto? Want to be. En el fondo, que en sus 9 años, más allá de todos los desafíos, eventuales traspiés, ¿no es cierto?, propios de todo startup, ha demostrado cosas muy valiosas para nuestro país. Ha demostrado ser independiente, ser valiente, ser disruptiva y solidaria. En ese sentido constituye un tremendo motor de desarrollo que ha venido resignificando, muy de la mano con Corfo y de los propios emprendedores directamente, ¿no es cierto?, el valor de la innovación y el emprendimiento, y así contribuyendo a construir un país más equitativo, más próspero, y también posibilitando
a que los chilenos, sobre todo en un día como hoy, ¿no es cierto?, nos reencontremos. ¿Consideras que estamos en un momento particularmente significativo para que ese rol despliegue sus alas? Sí, fíjate que así lo pienso en diversos niveles, porque así como estamos viviendo un proceso, ¿no es cierto?, de discusión constituyente, etcétera, y intentando avanzar en la reactivación económica en un contexto de pandemia, la SECH también está en un tiempo clave, porque se encamina hacia su propia sucesión de su liderazgo directivo. Por eso que quise hacer este llamado, ¿no es cierto? Porque es precisamente en estos tiempos, en el fondo, difíciles que estamos viviendo como país, en que demostramos de qué madera, como decían los antiguos, estamos hechos, ¿no es cierto? Por ello, más que nunca debemos reforzar el valor de la palabra, el sentido profundo de ser parte de un todo. Nadie es una isla, ningún ser humano es una isla, ¿no es cierto? Y el trabajo con conciencia plena para cuidar los espacios de confianza y también la defensa de los ejercicios de liderazgo que contribuyan al bien común que todos estamos buscando. Hay momentos de la historia en que tenemos claridad para distinguir cómo todo está relacionado, lo micro con lo macro, las grandes decisiones con las pequeñas acciones. ¿Es este el tiempo? ¿Y cuál es el aporte que crees que puede hacer la SECH? Mira, para responderte es bueno inspirarnos en Elinor Ostrom. Ostrom fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía. 2009 se lo dieron, ¿no es cierto? Y fíjate que ella afirma que no existe nadie mejor para gestionar sosteniblemente un recurso de uso común que los propios implicados y que superan por lejos la labor de los gobiernos, incluso a los mercados. En este caso, el recurso del cual me trato de hacer cargo en esta columna y que se asocia al rol clave de ASECH es el clima social y empresarial, que permita, por un lado, florecer a la libertad de emprender y así ir co-creando en conjunto un futuro mejor. Entonces, si uno lo piensa, en ese sentido, la comunidad de emprendedores son los contribuyentes claves en este reto de construir un sistema económico, social y de mercado que nos acoja, que nos desafíe también y que nos permita proyectarnos en plenitud. Siguiendo a doña Elinor, ¿no es cierto?, Ostrom, veo el valor de que la SECH se articule cada vez más en torno a una gobernanza, ¿no es cierto?, generativa, basada en la reflexión y el discernimiento, capaz de hacerse las preguntas difíciles respecto de su propósito último, que también se alimente de la experiencia, de éxitos y fracasos, y que tome aprendizaje del mismo, y que de esa manera actúe como intérprete de los sentidos, del sentido de propósito, ¿no es cierto?, y que por supuesto mantenga un alto nivel de autocrítica respecto a su forma de llevar a cabo y a la práctica los valores compartidos. Sí, esto parece muy alineado y coherente con la misión de la SECH, que es inspirar y motivar a todos los actores de la economía, incluso aquellos que tienen una visión opuesta, ser un puente que une el país y un referente de las ideas del futuro. Fíjate, es como si la SECH hubiese redactado esa misión pensando en este 18 de octubre, ¿no es cierto? Y lo que hemos estado viviendo, a pesar de que tiene 9 años, ¿no es cierto?, como asociación. Y efectivamente, en un país conmocionado por crisis multidimensionales, económicas, políticas, sanitarias, sociales, etcétera, la SECH tiene un rol vital. Su existencia y fuerza hace posible crear los medios e incentivos también para progresar y avanzar en libertad, con respeto mutuo, fíjate como lo dice esa declaración, ¿no es cierto?, incluso los que tienen visiones opuestas, y también convocando a personas y a emprendedores de naturaleza diversa, actuando como un espacio contenedor y esencialmente meritocrático. La SECH contribuye con importantes espacios de comunicación y permite las articulaciones y los significados comunes, ¿no es cierto?, propiciando así la creación y del valor, ¿no es cierto?, y también una distribución equitativa del valor tanto económico como social que vayamos creando en este espacio. ¿Dirías que tus esperanzas están puestas en los emprendedores?
Bueno, primero, Ale, junto con nuestra querida Sara Sarasvati, yo no distingo entre emprendedores o no emprendedores, tal como algunos no distinguen entre líderes o no líderes, sino que hablan del ejercicio del liderazgo, en este caso, el desarrollo del emprendimiento, que yo lo puedo hacer en espacios de salud, piensa en la gente que está luchando por la vida de tantos otros, en espacios políticos, en espacios empresariales, sociales, de la sociedad civil, etcétera. Y en ese sentido, lo que está en común es esa capacidad infinita nuestra como seres humanos de aprender y de actuar. Y por lo tanto, en aquellos que son capaces de actuar, quizás esa es la distinción, ¿no es cierto? Que no se quedan en la parálisis por análisis o desde su púlpito, ¿no es cierto?, dando lecciones. En el fondo, nuestros ojos se posan naturalmente en los emprendedores e innovadores que la llevan. Personas con talento, que con trabajo duro y también con sensibilidad van día a día construyendo las bases para un mundo mejor. En ese sentido, nada puede detener lo bueno, no hay nada más poderoso que una idea a la que le haya llegado su momento, decía Victor Hugo, ¿no es cierto?, de Los Miserables y otras historias en el fondo. Y lo mismo se puede decir respecto de lo bueno y nuevo que podemos seguir co-creando como sociedad. Y con esa esperanza concreta, puesta entonces en los emprendedores innovadores y en la fuerza de la comunidad cuando trabaja con propósitos comunes, vamos a ir cerrando este primer bloque del programa, pero no sin antes dejar presentados nuestros invitados del día de hoy, Tomás y Felipe Galván, fundadores y socios de Ingalfarma, una empresa que hace negocios basados en ciencia. Volvemos luego de una pequeña pausa. Estamos aquí en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Radio Agricultura cumple 84 años y a lo largo de su historia ha llevado opinión, información y entretención a cada uno de ustedes. En la actualidad, Agricultura es líder en sintonía, llegando diariamente a más de 1 millón de personas en nuestro país, a través de 14 frecuencias y de su señal digital. Soy Sergio Irane y quiero dar las gracias a cada auditor por transformarnos en uno de los medios de comunicación más importantes de Chile. A cada uno de ustedes, gracias por estar ahí al otro lado, escuchándonos, viéndonos. Un besito grande de la Eli. Soy Patricio Yáñez, gracias por acompañarnos y ser parte de grandes hitos deportivos. Es verdad, Pato, porque sin ustedes nada sería igual. La interacción con nuestros auditores es muy importante para nosotros. Pancho, desde muy temprano en la mañana, durante las 24 horas del día, a través de la radio, la señal streaming, nuestro sitio web y redes sociales. Así es, Gabriela. Agradecer la sintonía porque Agricultura está en su mes aniversario. Agricultura, 84 años haciendo historia junto a ti. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Queremos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado, hoy, junto a Gonzalo Jiménez, contamos con unos invitados de lujo, nacionales. Son padre e hijo, Tomás y Felipe Galván. Tomás es cirujano dentista de la Universidad de Chile y ex profesor de química de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Con más de 40 años de experiencia, el doctor Galván ha desarrollado iniciativas en los sectores público y privado. Científico y emprendedor en serie, es responsable del desarrollo del portfolio, inventor y autor de una gran cantidad de patentes internacionales. Su hijo Felipe es ingeniero químico de la Universidad de Santiago, con un posgrado en la Universidad de Chile. Juntos fundaron Ingalfarma, una empresa que desde el año 2009 viene registrando patentes y haciendo desarrollos científicos en el área de la salud bucal. Su producto, Dentoxol, es para muchos una gran novedad y una punta de iceberg. Muy bienvenidos, Tomás y Felipe.
Una alegría que sean parte de este programa, en que compartimos aprendizaje sobre innovación, emprendimiento y empresas familiares. Y acá es muy interesante, muy bonita la dupla que ustedes representan para nosotros. Vemos acá un emprendedor serial, un inventor y un emprendedor de negocio, y esta cruz. Vamos a ver cómo se articulan en padre e hijo esta combinación. Así que bienvenidos. Gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación. Partió, Felipe, en un garage, como diría la canción. Tomás, doctor, ¿qué estabas buscando y experimentando en ese laboratorio que te llevó a encontrar los primeros acercamientos a Dentoxol? Claro que sí, así es. Como dice muchas de estas historias americanas, oye, donde muchos inventan en su garage, porque no tienen los medios. O sea, siempre un inventor parte, oye, con una idea loca, que precisamente por ser loca, digamos, tiene su cantidad de éxito posible detrás. Y aquí nos fuimos la excepción y partí solito, bueno, en cierta forma acompañado con mi hijo, mientras yo le contaba a mi hijo mis sueños. Partí haciendo pruebas, formulaciones, mezclas de productos, etcétera, de origen orgánico, inorgánico, químico, porque yo tenía una impronta química, digamos, porque hacía clases de química en la Facultad de Odontología de la Chile. Durante 10 años estuve haciendo docencia ahí. Y me encantó porque a mí toda la vida me gustaba mucho la química. Yo estudié odontología, pero siempre tenía esa pequeña impronta, ese cariño por aprender más de química. Y precisamente me acerqué a la asignatura de química en la escuela. Bueno, después de eso pasaron 10 años, me salí de la escuela por distintos motivos. Y siempre con ideas, con deseos de hacer innovación, y empecé a buscar, digamos, alternativas de terapia para algunas enfermedades orales que no tenían mucha solución, digamos, entre el ámbito odontológico. Entre ellas, ustedes saben, las patologías más prevalentes en boca son, primero que nada, las caries, obviamente, todos lo saben. Después vienen las enfermedades de las encías, que se llaman enfermedades periodontales. Después vienen las enfermedades a nivel de la mucosa bucal, que son las úlceras, todo tipo de lesiones, heridas, etcétera, que aquejan al resto de la economía oral. Y otros productos que van, digamos, dirigidos a lo que es higiene bucal, para controlar, digamos, malos olores bucales, litosis, etcétera. Consciente de esto, porque es el ámbito nuestro, yo tenía una cierta frustración, en realidad, para ser honesto, porque hay ciertas enfermedades, y muchas de ellas, que no tienen una solución muy concreta, muy completa. Era muy tangencial las soluciones que se dan. Yo podría hablar mucho de esto, pero no creo que sea la idea de hacer algo tan técnico. Y partí una idea un día bendito 19 de mayo del año 2005, yo tenía ya mis buenos 50 años, y estaba bien cincuentón ya, y empecé con esta idea de hacer un aporte, digamos, para no quedarme solamente con la parte odontológica, de ser profesional, de atender pacientes, etcétera, sino que llegar a hacer un aporte más allá, digamos, para que estoy yo acá, digamos, y que muchas personas pueden tener, digamos, en distintos ámbitos. Y entonces ahí empecé yo a hacer formulaciones para, como enjuague, partí haciendo pruebas con agua, con mentas, qué sé yo, con algunos ingredientes que son conocidos en la parte odontológica, que pueden usar los pacientes, digamos, para hacerse higiene, etcétera. Y de ahí comenzó esta historia, tal cual, como un sueño, como una idea. Y empecé a desarrollarla, a hacer mezclas, y me empecé como a especializar en hacer formulaciones. La verdad que yo creo que, según lo que yo sé, es que mi expertise es hacer formulaciones farmacológicas, sobre todo dirigidas al ámbito oral, obviamente. Ahora he estado incursionando en otras patologías de orden médico, pero no es el caso hablar hoy día de esta, sino que para hablar de las raíces de esto, que partió obviamente preocupado de la salud oral de las personas. Y así partió, un 19 de mayo del 2005. Tomás, y entonces era mitad sueño, mitad frustración, era como contribuir. Ahora, lo concreto específico, ¿estabas buscando algo súper específico o estabas un poquito navegando, un poquito hacia dónde te ibas? Cuéntanos un poquitito esa parte, que es bueno meternos en la cabeza del inventor ahí contigo.
Sí, específicamente yo les dije al principio los distintos tipos de patologías que nosotros se dan en el ambiente diario de la clínica, en el ambiente médico nuestro. Pero partí, digamos, tratando de solucionar el problema de halitosis en las personas, el mal olor de las personas. En la atención de pacientes, muchos me preguntaban, y hay un montón de productos en farmacia que se supone que servían para eso, y yo veía que no eran tan efectivos. Entonces partí por ahí, haciendo eso. Tú estabas en la fórmula para el buen pololeo, por ahí ibas buscando y terminaste más en la industria médica. Así es. Entonces, pasó el tiempo, después que había hecho este enjuague, que le había puesto yo desodorizante oral, vino mi hijo en un muy buen momento. Además, tuvimos una discusión y me decía, pero papá, ¿para qué te vamos a comprar eso si hay tanto enjuague? Y ahí me mató el punto. La verdad es que me hizo desviarme, me puso así un discopale inmenso y me hizo desviarme hacia la costa, me hizo devolver el camino. Felipe, cuando está en la beca en Alemania y se entera de que estás con intenciones de emprender, Felipe, ¿cómo reaccionaste? ¿Es verdad esto de que paraste a papá así, que no le tuviste mucha fe a la apuesta? Sí, es muy buena. La verdad es que al principio me parecía, como bien lo definieron en la biografía de mi padre, este emprendedor serial haciendo un nuevo emprendimiento. Y entonces yo estaba, imagínate, estudiando en la universidad, le daba mi aporte, pero bien enfocado en terminar mi carrera, etcétera. Entonces era muy tangencial mi apoyo hacia los emprendimientos o las ideas de emprendimiento de mi padre. Entonces cuando me cuenta de esto, yo estaba finalizando la beca, vuelvo a Chile, y en Chile nos ponemos a investigar sobre esto, y ahí aparece este pare que te cuenta mi padre, que es, oye, me parece súper interesante, tenemos algunas pruebas que ya demuestran que esto podría ser un bombazo, digamos, no similar a los enjuagues bucales que te estás imaginando tú, papá, le decía en ese momento, pero el posicionamiento de competencia, de ir a competir con enjuagues bucales que son tan conocidos, que son marcas dueñas de grandes transnacionales, me parecía súper arriesgado y súper dificultoso, era como un cerro gigante que subir. Entonces, de esa raíz, digamos, y como para minimizar un poco los riesgos quizás de incursionar en un negocio que tenía una componente científica, le propongo y nos ponemos de acuerdo en detener un poco esta ida rápida al mercado masivo y nos vamos a un foco mucho más específico, más de nicho, a probar y hacer toda la construcción de un producto digamos, terapéutico de uso humano, que es muy complicado, lo podemos ahora, es largo tiempo y lo podemos Felipe, conversar. Felipe, Tomás, ¿cómo le llamamos al foco? En vez de la halitosis, ustedes apuntan a qué, para hacerlo súper claro para nuestra audiencia. Nos desviamos, la verdad es que desde el origen, con ese desvío que me hizo mi hijo, empezamos a desviarnos a patologías orales un poquito más serias. Y de ahí, una cosa personal, yo tenía muchos episodios de aftas orales, de úlceras orales. Me venían aftas cada una vez al mes, dolorosas, molestosas, en la lengua, en los bordes de la lengua, etcétera. Entonces, por ahí retomamos ese camino y empezamos a ver entonces solución para esos problemas. Para patologías ulcerativas, inflamatorias ulcerativas de la mucosa bucal. Exacto. O sea, del pololeo nos fuimos al mundo médico. O sea, hay una diferencia gigante. Ahora, quiero escarbar un poquitito en la historia. Antes de llegar a esto, sabemos que Tomás tenía una historia de varios emprendimientos. Esos emprendimientos habían sido exitosos algunos, más o menos. Quizás dejar montarle a Felipe para hacer más, solamente para crear cizaña aquí, Tomás. ¿Cómo veía en los emprendimientos del papá? Creo que es interesante eso, porque acá hay muchas experiencias que son valiosas que podemos sacar de ahí. Sí, muchos emprendimientos. Yo recuerdo desde niño mi padre buscando hacer cosas distintivas. Yo creo que en lo que estamos hoy día es finalmente a lo que nace de la formación de mi padre. El resto de los emprendimientos, te puedo contar desde emprendimientos de venta de ropa, digamos, que hicieron confecciones, retomó una empresa familiar que tenían unos tíos, los tíos la estaban dejando, mi padre la retoma, la relanza con cierto grado de éxito o no éxito. Luego, por ahí campañas de reciclaje, cuando estaba partiendo el reciclaje de papeles, cartones, etcétera, hizo todo un proyecto de reciclado. Me acuerdo que
teníamos la casa llena de papeles, ni te imaginabas, Gonzalo. Yo me acuerdo que mi mamá enojada, pero terrible, cómo era posible que hayamos convertido el patio de mi casa en una montaña de papel reciclado, te juro. Después de eso, que también no fue exitoso, porque bajó mucho el precio del papel, etcétera, empezaron todos a reciclar, entonces la competencia también nos mató un poco ahí. El último emprendimiento antes de Ingalfarma fue uno muy, muy bonito, a mí me encantaba, que eran, ¿te acuerdas de las típicas manzanas confitadas que uno vendían en la feria antiguamente cuando uno era niño? Bueno, mi padre desarrolló manzanas confitadas para llevarlas envasadas a los supermercados, en unas burbujas de donde la manzana estaba con un caramelo muy, muy bien trabajado, que no era el caramelo ese que se te pegaba en los dientes y que te sacaba las muelas y decía, bueno, le estoy dando dulce, por ahí le dijeron a mi papá, le estás dando dulce a los niños para después atenderlo porque se le producen caries, ¿te fijáis? Todos esos emprendimientos fueron muy largos de tiempo, digamos, y fueron mucho esfuerzo, pero, digamos, ninguno de ellos hoy día está funcionando. Quedaron todos medio, sobre todo el último, yo diría, durmiendo, porque muy, muy bonito emprendimiento, de hecho. Felipe, sí. Déjame devolverle ahora la pelota a Tomás, ya tuviste la oportunidad de decir lo tuyo. Y tú, Tomás, ¿qué aprendiste de estas experiencias previas que te sirven para lo que estás haciendo ahora? Mira, aprendí, no sé si es un consejo que yo me puedo permitir darle a los emprendedores. Un emprendedor en realidad es un soñador, un hombre que sueña hacer cosas y obviamente tiene que asumir riesgos y tiene que asumir que en el camino, este camino lleno de piedras, es posible que se caiga. Y un emprendedor muchas veces se cae hasta que al final encuentra, digamos, el camino final del negocio que al fin le puede resultar bien. Pero dentro de todo esto, que es el conocimiento que se tiene de un emprendedor, el switch mío se cambió cuando me entendí que lo que yo tenía que hacer no era, o sea, emprender sí, pero tenía que ser algo relacionado a mi ámbito. O sea, la idea del emprendedor para que aumente la capacidad de éxito, tiene que hacer cosas que son de su rubro, son de su ámbito. Por ejemplo, en la carrera de odontología, obviamente tenía que ver yo cosas de la boca, pues no voy a estar haciendo esa de confitería, ese emprendimiento de transporte que hice emprendimiento de reciclado, ¿qué lo hacía? Entonces al final me di cuenta que lo mío estaba en lo mío, no en cosas distintas. Y ahí fue donde fue el inicio de cierta forma del éxito que pude tener. No sé si eso responde, Gonzalo, a lo que tú me preguntaste. Absolutamente. De hecho, creo que hay un tremendo consejo. Y es parte de la línea que transmitimos nosotros tanto en nuestras clases, en la universidad, ¿no es cierto?, como en nuestros programas, y aquí, en el fondo, en que normalmente un emprendedor, a veces hablamos puede haber fracaso de los emprendimientos, pero estamos construyendo el éxito del emprendedor. A veces se desdoblan. Y en segundo lugar, normalmente lo que tú acabas de decir, me encanta como lo dijiste, Tomás, cuando yo pienso quién soy, qué conocimientos tengo y a quiénes conozco, obviamente las cosas empiezan a deslizarse por otro camino. En vez de buscar la buena idea por otro lado, la empiezo a buscar más por casa, ¿no es cierto? Pero Alejandra, así es. ¿tú quieres preguntar? Sí. Puedo sospechar que emprender es difícil, pero emprender en el área de ciencia podría sospechar que probablemente lo es aún más. Así es. ¿Cuáles son las principales barreras para hacerlo desde un país como Chile? Contesta, Felipe. Sí, de todas maneras, mira, sí, porque emprender en ciencia, yo creo que en Chile tiene dos dificultades, diría yo, para resumirlas bien, que son bien claras para mí. La primera dificultad es que nos creemos poco el cuento. Los científicos chilenos son brillantes, tenemos historias que son realmente sorprendentes. Está el doctor Valenzuela, que hoy día trabaja con nosotros, que tiene toda una historia de desarrollo exitosa en Estados Unidos, de lo que fue la vacuna de la hepatitis, y otros tantos cientos de otros profesores que hoy día se están haciendo sus investigaciones en la universidad, etcétera. Pero poco les creen desde el punto de vista del financiamiento, ¿te fijas? Es como, porque son caminos muy largos y requieren mucho de financiación, entonces necesitamos creer. Entonces yo diría que el primer problema es, les creemos poco a los emprendimientos de base científica. Y la derivada de eso, como segundo punto, diría yo, que es fundamental de por qué es tan difícil, es que los caminos son muy largos, porque uno tiene que construir valor sobre pruebas de efectividad de los productos en la patología que uno quiere tratar, en el ámbito que estamos nosotros, que es de la salud. Entonces, para poder lanzar un producto de uso humano, necesitan muchas etapas que cumplirse, desde etapas de laboratorio,
etapas con pruebas de toxicología para que no le haga mal a las personas, luego te autorizan las pruebas en humanos, de ahí tienes que hacer serie de estudios en humanos, y luego que tú completas todo eso, si todo funcionó perfecto, puedes lanzar recién ese producto al mercado, y pasaron entre medio 10 años. Entonces yo diría que esos son los dos principales dificultades para emprender en este ámbito en Chile. O sea, pero además ustedes se fueron a probar a la liga más exigente de todas, se fueron a probar a Estados Unidos ante la FDA. Ahora, muéstrenos la pierna. ¿Cuál es el bombazo? ¿Cuál es el bombazo con el que se encontraron? Porque creo que es una oportunidad preciosa para escucharlo de ustedes y darlo a conocer. Mira, nosotros en el camino lanzamos, el primer foco fue el desarrollo de este tratamiento para enfermedades inflamatorias y ulcerativas de la mucosa bucal, que es nuestro primer producto. Ese se llama Dentoxol, hoy día está en el mercado, lo probamos, es un producto que su concepción es 100% chilena, desde el inventor que está al frente hasta el financiamiento en torno a los pacientes en el cual nosotros probamos este producto. Hoy día el producto está lanzado en Chile, está para controlar una patología muy severa, muy invalidante, que es la mucositis oral de pacientes oncológicos, y está hoy día a disposición de los oncólogos para contrarrestar este efecto adverso. Y además, una segunda versión que está a disposición del público en general, que es un producto para el control de las aftas bucales, una de las úlceras y patologías probablemente más comunes, al igual que las caries, que ocurren en la mucosa bucal de las personas. Entonces, ahí está nuestro primer desarrollo, nace el hijo, lo podemos explotar y hoy día está a disposición de las personas para que puedan controlar esas enfermedades. O sea que tiene como dos líneas. Yo veo con el fondo que se están moviendo en dos mercados en paralelo. Por un lado, este mercado hiperespecializado del tratamiento oncológico en la salud bucal, y por otro lado, el tema de yo mismo sufro de eso de vez en cuando, del tema de las aftas. O sea, hay como un segmento médico, científico, y otro más de usuario, ¿no? Claro que sí. De hecho, lo interesante que ocurrió acá desde la investigación es que, claro, las úlceras bucales o las heridas de la boca, independiente de cuál sea el origen de esa herida, uno externamente con este producto, con un enjuague bucal, puede corregir, puede estimular que esa herida se cierre. Entonces, tuvimos buenos resultados en mucositis oral, algo muy severo, prácticamente toda la boca ulcerada y herida, hasta cosas mucho más puntuales, más masivas, como las aftas bucales. Entonces, claro, de algo muy nicho, muy específico, muy difícil como la mucositis oral, hasta las aftas, este producto lo puede cubrir. Entonces, es una solución bien integral. Se pasa volando el tiempo con buenas conversaciones. A nuestros auditores les recordamos que nos pueden escribir a empresasfamiliares@agricultura.cl, que toda la información de Proteus está en su LinkedIn y que el podcast de este programa lo pueden compartir o volver a escuchar a través de radioagricultura.cl. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. La Corporación Cultural de Vitacura y Lomata Cultural te invitan a un nuevo ciclo de Aprendiendo Música con los Famosos, con el destacado director de orquesta Paolo Bortolameoli, quien te enseñará y acercará de manera ágil y lúdica a lo mejor de la música clásica. Junto a él, revisitarás a ilustres compositores como Beethoven, Mozart, Vivaldi o Strauss y te introducirás en el fascinante mundo de la ópera y la creación musical. Cada martes de octubre, estreno de un nuevo capítulo, gratis en vitacuracultura.cl y lomata.cl. Te esperamos. Una producción de Vitacura Cultura. En agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros escuchándonos. Hoy estamos con Tomás y Felipe Galván en el programa Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Bueno, a mí me interesa preguntarles ahora, seguir como la huella de este emprendimiento, más tan largo en su gestación, en su desarrollo, y me gustaría a lo mejor que nos comentaran
de su gobierno corporativo, su directorio, pero también del rol que distintas personas han venido jugando para ayudarlos a ir construyendo esta especie de corredor, camino hacia este tremendo bombazo que están construyendo. ¿Pueden contarnos un poquitito de esa parte, Tomás? Sí, claro. Sí. Felipe. Sí, esto partió de una empresa familiar, yo, mi padre, desarrollando, pero durante el camino hemos tenido que, dado lo largo que te comentaba antes y la necesidad de mucha intensidad, de mucho capital, etcétera, construyendo sucesivas rondas de aumentos de capital, y hemos ido construyendo entonces un gobierno corporativo, y hoy día es una compañía que tiene su directorio, su gerente general, que está encargado de la comercialización de los productos que desarrollamos, etcétera. El directorio hoy día está conformado por yo y mi padre, estamos hoy día en el directorio, y accionistas relevantes, digamos, de la compañía que han ido apostando en el camino. Entre ellos, bien de libro, nuestro primer inversionista fue un amigo de mi padre. Como bien dicen que se financia uno al principio como Family, Friends and Fools, tú los conoces bien, Gonzalo, de todo esto. Bueno, sí, nosotros nos financiamos con un amigo en la primera instancia que nos permitió iniciar los estudios clínicos, luego una ronda de aumento de capital con el doctor Valenzuela y su grupo y cercanos, digamos, que apalancaron mucho el desarrollo, sobre todo del proceso FDA y la expansión comercial del producto, y también la familia Filippi, que está entrando en la tercera ronda de financiamiento para, digamos, seguir explorando expansiones internacionales. Hoy día el gobierno corporativo se compone así, digamos, accionistas mayoritarios, 5 accionistas, y yo y mi padre también siendo parte del directorio. Perfecto. En algún momento ustedes nos hablaron de como que se habían vinculado con la investigación científica, con un doctor en odontología, en estos temas. ¿Pueden contarnos un poquitito el rol que jugó? Porque puede ser interesante también para entender. El de David Rosenberg, ese estuvo, Gonzalo. Quizás ahí tú puedes contarlo, papá. Sí, claro. David Rosenberg es un colega odontólogo también que ha tenido muy buen desarrollo profesional, porque estuvo por Francia, ¿sí o no, Felipe? Haciendo posgrados, etcétera, y la especialidad de él es en Bélgica, y la especialidad de él es enfermedades periodontales, o sea, enfermedades de las encías. Y nosotros habíamos estado ya antes incursionando en este tema, o sea, ya habíamos dejado un poco establecida ya la capacidad del enjuague a nivel ulcerativo, de lesiones ulcerativas, inflamatorias de la boca, y ya estábamos más o menos ya consolidados con esto, y empezamos nosotros a incursionar por enfermedades periodontales. Y yo una vez hice una pequeña primera muestra con un paciente, porque a Dios gracias, mi oficina, mi consulta, siempre me llegaban casos, y incursionando en tratar enfermedades periodontales. Ustedes saben, las enfermedades periodontales son inflamaciones severas, crónicas, de largo tiempo, indoloras por lo demás, que eso es lo peor que hay, porque como no duele, el paciente no se asusta, sino que lo que se manifiesta es sangrado de la encía, nomás empieza a sangrar, y el paciente no le da importancia muchas veces. Bueno, entonces me llegó una vez un paciente a mí que tenía un poquito de este problema en la boca, y tenía las encías, como por hacerlo de forma amigable, las encías en vez de estar adheridas, los dientes se habían soltado, encías medias flotantes, etcétera, y un caso más o menos serio, y era una dama, una señora, y muy asustada, que me conocía, me planteó su problema, y empecé yo a irrigarle con una jeringuita, irrigarle el producto, no que se lo enjuagara, sino que irrigárselo bajo la encía, como introduciéndole entre la encía y el diente, con resultados espectaculares, porque en una semana ella había vuelto y ya no tenía casi rastros de la enfermedad con que me había venido a ver. Entonces dije, aquí tenemos algo. Y con mi hijo, una vez más, empezamos a buscar, a incursionar en ese tema, y nos llegó la noticia y el conocimiento de un colega que se acercó a nosotros, que era David, y que tenía también él un desarrollo aparte, con una forma de tratar las enfermedades periodontales, y ahí hicimos el enlace con él para hacer unión de esfuerzos, digamos. Y ahí vino una sumatoria, porque la verdad es que él se sumó a nosotros y nosotros nos sumamos a él, digamos, y para qué estamos eso fue la idea, y hicimos unión entonces para empezar a enfrentar estas enfermedades, y en eso estamos ahora. No sé, Felipe, si tienes alguna cosa más que agregar al respecto. No, está perfecto, digamos, eso fue. Encontramos a David Rosenberg, había tenido experiencias su background es periodoncista, por lo tanto él conoce perfecto la enfermedad periodontal,
hicimos esta suerte de fusión y hoy día estamos desarrollando un producto que, sin duda, o sea, yo soy muy entusiasta de lo que estamos desarrollando. Quizás pueda romper paradigmas en el tratamiento de la enfermedad periodontal, que al final ha sido siempre el control de la microflora bacteriana, y esto podría irse también al control de la inflamación in situ. Entonces, esa función, en el camino encontramos a David y hoy día estamos desarrollando ese producto, ese nuevo fármaco juntos. Felipe, espera un poco, ¿estamos frente a un unicornio o un blockbuster aquí? Uno siempre es temeroso en esta industria porque falta mucho camino por recorrer, Alejandra, entonces, pero sí, sin duda que si logramos dar los pasos correctos y con éxito en el desarrollo de este fármaco, sin duda que podría convertirse en un real blockbuster, porque la enfermedad periodontal no tiene control, hoy día no está solucionado ese problema. Los índices mundiales indican eso. Ahora, explícanos una cosa, porque creo que por lo menos en la conversación previa a mí me quedó claro que hay como un mundo separado entre el mundo odontológico y el mundo médico, y cómo entra dentro de esto en Galpharma. ¿Cómo pueden explicarnos esa parte, Tomás? Sí, bueno, lo que tú dices en cierta forma es cierto. Hay una separación, yo nunca la entendí, nunca la he entendido, de que los médicos se preocupan, una vez alguien me dijo a mí, se preocupan de la presa más grande y las cosas más nimias que consideran ellos, como es el ámbito de salud oral, que lo vea después. Entonces, sin que se reconozca, yo creo que eso es un camino que hay que evaluar y transitar entre la odontología y la medicina, de darle la importancia a la salud bucal que tiene con la salud general. Hay patologías orales que influencian de sobremanera algunas patologías de tipo sistémico a los pacientes, y los médicos justamente no quiero someterme a una crítica, no es crítica la verdad, es que están en sus feudos. Entonces el feudo odontológico una parte y el feudo del médico el otro, y no se han juntado estas dos disciplinas para conversar y decir, bueno, si el cuerpo humano es uno solo, si la boca es parte integrante del cuerpo, o sea, veamos cómo influye en la salud bucal, por ejemplo, en un montón de patologías sistémicas, pero eso se ha ido cambiando en realidad en cierta forma. Yo, desde que soy odontólogo, he visto que hay un cambio sí en la actitud médica, y de entender que hay ciertas cosas que es necesario atender en el ámbito de la salud oral para que ellos la apliquen en el ámbito de la salud general. Pero bueno, lo que pasa es que lo que dicen ustedes yo lo encuentro muy significativo, porque de alguna forma ustedes están contribuyendo, además de un producto de punta, ¿no es cierto?, sí, de carácter global, estoy pensando sobre todo en el tema médico, oncológico, ¿no es cierto?, pero además están contribuyendo a unificar, a que se unifique el concepto de la salud bucal con la salud del cuerpo. Y eso lo siento, o sea, realmente, perdonen, pero eso lo ponen en otra categoría en mi libro. Ya no son emprendedores, son emprendedores institucionales, son los que van cambiando las reglas del juego, la manera de entender, de significar el mundo en que estamos. Así que realmente, chapó. Es un buen desafío, es el que comentas tú, Gonzalo. Finalmente, claro, Dentoxol nace para corregir, o nuestra primera incursión fue para corregir un problema que era eminentemente médico. El efecto secundario de los tratamientos oncológicos, muy pocos dentistas se hacían cargo de eso. Eran las enfermeras en los hospitales, las clínicas, las que lidiaban con este problema. Entonces, un dentista que viene con un producto a solucionar un problema que hoy día tienen los médicos, o a darle la herramienta, para no sonar, que eso finalmente es, a darle la herramienta para poder controlar un problema médico, claro, ahí se produce una suerte de inicio, semilla de unión entre estas dos especialidades, o ramas, digamos, de especialistas. Gonzalo, en todo caso, yo te puedo explicar la experiencia que hemos tenido, y que ha sido muy grata por lo demás, porque nosotros, después que teníamos el producto, fuimos a tocar la puerta. Yo personalmente fui con mi maletita, mi producto ya con ISP autorizado, etcétera, a distintos centros, y el primer centro que fui fue a la FARP, a la Fundación Arturo López Pérez, bueno, que es un centro oncológico, y tuve una muy buena recepción. Yo no me olvido nunca de una doctora, la doctora Patricia Fardela, que puedo citarla, fue muy gentil ella, el doctor Fernando Silva también, que era director, me creyeron, o sea, yo me sentí muy contento, porque tenía el temor ese distanciamiento médico-dental, que no iban a
no me iban a escuchar, digamos, la propuesta que iba a tener. Y fueron muy receptivos. Yo hasta el día de hoy les agradezco, porque ellos me abrieron la puerta y empezamos a hacer un estudio somero de tratar a los pacientes en tratamiento oncológico que hacían úlceras bucales severas con mi producto, y se encontraron con la sorpresa que iban sanando. O sea, fue un hallazgo muy grande. Yo era el tipo más feliz de la vida por el aporte que estábamos viendo y el resultado que estábamos teniendo. Y imagínense ustedes la satisfacción para mí de ver que estaba solucionando un problema que yo quería apuntar y solucionar, y veía el resultado que ciertamente así era. Después de la clínica FAL, bueno, vino la Santa María, también nos atendieron muy bien los médicos ahí, y así, y después vino la clínica alemana, y ahí empezamos a crecer, fíjate, y por fortuna nos fueron creyendo. Ustedes han puesto la boca y la salud dental en el mapa de la salud integral. Así es. De todas maneras. De todas maneras. Y eso nos tiene feliz. Perdona, de nuevo me dan ganas de como seguir un poco la huella. O sea, volvamos al origen. O sea, partimos acá con algo para la halitosis, para el aliento, ¿no es cierto? Y cómo se van derivando, porque creo que acá hay un tremendo aprendizaje, que en el fondo no tengo que partir con el objetivo tan fijo. Más vale la aspiración, ¿no es cierto? Esta frustración que hablabas tú, Tomás, este sueño de moverme, y a partir de ahí voy sabiendo encontrarme con otros, ¿no es cierto? Con Pablo Valenzuela, que es una tremenda autoridad, ¿no es cierto? Con David Rosenberg y con otros que aportan recursos financieros y van construyendo este camino a más tan largo. Es como el cruce del desierto, ¿eh? Claro. Oye, pero además, a ver, confiésanos algo. Esto es un cambio de paradigma totalmente. Este hijo insolente que te viene a decir que te amarra las manos en vez de salir al mercado. Tú ya tenías listo tu producto y todos los pololos del planeta te lo iban a agradecer. ¿Cómo le aguantas este insolente que te cambie el foco? Explícanos esa parte. Y ahí vamos a hablar de la parte de padre e hijo. Yo te lo voy a explicar de cierta forma, ¿no? Hay una realidad que es muy cierta, que a nivel médico, científico, de farmacéutico, etcétera, nosotros somos formados hoy en el ámbito de salud para hacer la labor que tenemos que hacer con las enfermedades de las personas. Pero nunca hemos tenido una formación académica, digamos, económica, economicista, financiera, ingenieril, no sé cómo llamarla. Entonces, normalmente creamos cosas que soñamos en el ámbito nuestro médico, pero después viene esa parte que es comercializar, instalar la empresa, etcétera. Yo hice algunos aportes al respecto, pero ahí es donde entró el insolente de mi hijo y me aterrizó y me dijo: papá, este negocio no es un enjuague, no sé, pues con un valor X no vas a llegar a una parte. Y me aterrizó. Fue una frustración al principio, porque al final de cuentas me di cuenta que era muy cierto lo que él me decía, porque era como ir a un supermercado y llevar y vender un arroz, y hay como 22 marcas de arroz ahí, y bueno, ¿y por qué te vas a comprar la tuya? Y me sentí frustrado al principio, pero tenía que asumir que era en cierta forma real. O sea, cuando uno tiene un emprendimiento y es exitoso, tiene que obviamente rodearse de personas técnicas para que vayan, digamos, subiendo el nivel del emprendimiento. Obviamente, si esto es un rompecabezas que necesita muchas piezas. Entonces, ahí entró mi hijo, me hizo aterrizar, me hizo el cambio de paradigma y estamos donde estamos, porque afortunadamente él me hizo reconocer que había que cambiar un poco el switch y tomar un camino distinto. Entonces, ¿cuáles dirían que son las fortalezas y las dificultades de trabajar juntos, siendo distintas generaciones y además padre e hijo? Mira, te lo respondo de la siguiente forma. Terminar de asumir, oye, que uno es experto en una parte y el otro aporta a la otra. Entonces aquí hay una mitad y mitad que debe coordinarse y hacer una sinergia positiva, digamos, los dos. Y eso es lo que hemos logrado hasta ahora, digamos, no se trata de ir discutiendo, o sea, lo que él me sugiera y yo le dije la contraria. Entonces, cuando él se maneja en el ámbito empresarial, en el ámbito de la parte comercial, etcétera, yo, bueno, dejé las riendas de ese punto porque no es mi tema. Entonces, yo le digo a mi hijo: bueno, hijo, yo invento, tú vendes. Oye, fíjate que eso es lo que constituye, como dice mi colega Michael Lederby, un innovador, la mezcla del inventor con el emprendedor. Entonces, eso es lo que constituye. Porque si no, tenemos emprendimiento, pero a lo mejor sin innovación o sin invención, o tenemos invención pero que no llega nunca al mercado. ¿No? Ese es un buen punto. Ese fue un punto de discusión con mi padre al principio también. Yo le decía: mira,
patentes podemos encontrar millones, pero no encontramos el equivalente en productos, digamos, o en soluciones, en el mercado que hoy día resuelva los problemas de las personas. Entonces, para que esto se transforme en una innovación, tenemos que ir a solucionar de verdad un problema en el mercado. Y ahí ese fue el objetivo, y esa fue como tenemos razón, pongámonos de acuerdo, vamos a discutir en el camino, llevemos esto por este lado y estamos donde hoy día estamos. El objetivo es que debe estar impuesto a priori, aparece ahí, se les aparece entre medio. Sí, claro que sí. Eso técnicamente se llama océano azul, Gonzalo, yo creo que tú sabes eso, ¿cierto? Entramos a un océano donde no hubieran tiburones, digamos, y ahí entramos. Sí, es que lo bonito es que muchas veces los océanos azules son descubiertos después pero ustedes los fueron construyendo, entonces eso es lo maravilloso. Pero Ale. Y ahora, mirando más allá del mundo de la odontología y de los negocios, y pensando que una vida se hace con otras vidas, ¿quiénes los inspiran? Buena pregunta. No sé, tú, papá. Bueno, yo no tengo inspiraciones, ¿verdad? Como alguna persona que me inspire, pero te puedo citar, por ejemplo, una vez leyendo un periódico, esto hace muchos años atrás, por ahí cercano al 2005 cuando empecé, digamos, tal vez después. Vi una frase de Albert Einstein que fue citada en un ladito del diario, del periódico, que decía, si al principio la idea no parece absurda, entonces es que no tiene esperanza. Me marcó de una manera tan grande, tan intensa, que yo dije, ahí está. O sea, los giros sin tornillo, los inventores locos, esos son los exitosos. Piensen ustedes, yo me ponía en el caso de este señor que inventó el famoso teléfono a bolsillo. O sea, el tipo lo que inventó fue llevar el teléfono con la persona y llevarlo por todos lados. Absurdo, habrían dicho. Idea loca. Sí. Idea loca. Bueno, esos son mis inspiradores, la verdad. Sí, yo diría que a mí me inspiran mucho los inventores como mi padre, para citarlo a él, porque creo que son grandes solucionadores de problemas, pero siempre lo que yo he detectado, humildemente, es el problema del inventor es que es el inventor. Entonces no se imagina la cantidad de dificultades o lo que se va a enfrentar para poder ir a corregir el problema por el cual hizo la invención. Entonces, la inspiración en ellos y de poder aportar para que esto salga al mercado y que realmente impacte, eso para mí es la inspiración que me lleva adelante en el negocio. Fíjate que Pablo Valenzuela, una vez yo le escuché, él dijo algo cierto, en esta industria sobre todo, si uno, para poder transferir la ciencia y hacerla tangible, la única manera, una de las maneras más fáciles es llevarla en un producto para que la gente lo use y lo compruebe que la ciencia se materializa y que no es un paper y que no es investigación de un profesor en la universidad o de un científico loco en un laboratorio y ahí se queda, ¿te fijas? Entonces tú lo llevas y lo materializas. La materialización para mí es la inspiración. Gonzalo, me gustaría que por favor me acompañaras a invitar a Tomás y a Felipe al programa de Governing para empresas familiares en su cuarta versión y segunda del año 2020 que se ofrecerá en noviembre de este año. Bueno, justamente Felipe y Tomás los quiero dejar muy invitados. Tenemos este programa de gobierno corporativo para grupos familiares que hacemos con el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica y que efectivamente es una tremenda experiencia de compartir. Son puros casos reales de gente como ustedes ahí, pero que les ha tocado otra dinámica. Entonces se aprende mucho de los pares, es todo como, no es como de libro, sino que es como de la práctica. Uno tiene que tomar decisiones, nos sorprendemos con shocks, con problemas, con desafíos que llegan. Así que los dejamos muy cordialmente invitados. Este programa se dicta en noviembre a ustedes y a todos los auditores que nos acompañan. Muchísimas gracias, Tomás y Felipe. La verdad que extraordinaria su experiencia. Les deseamos lo mejor de los éxitos y queremos seguir escuchando y sabiendo de ustedes. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias por la invitación. Adiós. Muchísimas gracias y nuestras ganas de seguir conversando siempre son mayores al tiempo que tenemos. Un abrazo a nuestra audiencia, al equipo que hace posible este programa y nos vemos el próximo domingo en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de
Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Producción, Victoria Uranga.